venía a buscar tu milagro, el poder y la gloria del Señor. Agradecido con la pastora Adriana Corbalán, que es la que nos pastorea, la que apoya, la que respalda todo lo que hacemos para el servicio y para la gloria de Dios. Amén. Amén. Me saludo con la paz del Señor. Le doy gracias al Señor por poder compartir un video más y, como dice mi esposo, los invitamos para que ciertamente vengan a buscar su milagro. Amén. Y ciertamente con unas expectativas enormes, porque cada campaña que se hace ciertamente son cada vez mejores. Amén. Y ciertamente le damos gracias al Señor por poder permitirnos también a nosotros ser partícipes de todo lo que se está armando. Amén. Amén, gloria a Dios. También agradecido, ya que estamos agradecido porque no este viernes, pero sino el próximo viernes también comenzamos un programa de radio junto a mi hermano Natanael y a un grupo de jóvenes. Comenzamos un programa de radio que lo vamos a llamar Dios con Nosotros, y está en la FM 88.1. Todavía no me acuerdo muy bien. No, que está todo ahí, pero teníamos que comenzar este viernes, pero para la gloria de Dios vamos a comenzar el otro, porque yo me había olvidado que teníamos la campaña. Ya estamos a días nomás y tenemos tantas cosas, pasamos que estamos haciendo para el servicio y para la gloria de Dios, que yo me había pasado por alto esto, pero para la gloria de Dios comenzamos el próximo viernes a las 21 horas también con eso. Amén. Hoy traemos una palabra de bendición para tu hogar, para tu familia, pero especialmente para vos, para que vos puedas ver que Dios te ama y que Él te está hablando y que Él te enseña cuán grande es su amor por cada uno de nosotros. Y está en el Proverbios 19, amén. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuos. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Amén. Qué fiel que es Dios, ¿no? Porque aquellos que estuvimos perdidos en el vicio, en el pecado, en la delincuencia y en cuantas cosas de este mundo, sabemos que si tú tienes dinero en el bolsillo, tienes droga en el bolsillo, tienes un montón de amigos. Si no tienes plata, no tienes drogas, no tienes con qué dar, no tienes a nadie. Y la palabra es fiel, porque dice: mejor es el pobre que camina en integridad, que el perverso de labios fatuo. Nosotros lo buscamos en el diccionario para saber qué era fatuo, pues no entendíamos. Y es una persona, decía, falta de entendimiento, falta de conocimiento, una persona necia que se lleva todo por delante, y como dice la palabra. Por eso dice que es mejor es el pobre que camina en integridad. Cuando tú caminas en integridad, por más que no tengas dinero en el bolsillo, por más que no tengas riquezas, que no tengas nada, si tú caminas sin integridad, puedes caminar con la frente bien en alto y decir: a mí Dios me sustenta, a mí Dios me ayuda, a mí es el Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así tengas un plato de comida en la mesa, vas a estar en paz y en bendición. Mientras no te falte el alimento para tus hijos, tienes que estar en paz y en bendición. Quizás no tienes un asado y tienes para comer una ensalada solamente. Tienes que estar agradecido con Dios, porque Dios no te va a hacer faltar nada, porque Dios es fiel, y te lo dice en una persona, un matrimonio, que hemos pasado por escasez, de tener que tomar nosotros mate solamente y pasarlo, y hemos pasado días con nada, pero nosotros éramos agradecidos y somos agradecidos porque a nuestros hijos no les faltaba el alimento. Y eso es caminar
en integridad y saber que Dios está ahí con nosotros, porque de nada nos servía ser perverso, de labio fingido y salir a engañar, a robar, a hacer daño nuevamente sin inteligencia, caminar como el necio camina, amén. Por eso dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Si tú te apresuras a querer hacer lo malo, vas a terminar pecando. Y desgraciadamente, ahí viene la condenación. Ahí viene el pecado a nuestras vidas y terminamos pagando un precio que de última, si viene el Señor por nuestras vidas, desgraciadamente nos iremos al infierno. Porque sabemos que el pecado carrea castigo. Sabemos que si pecamos, perdemos la salvación de nuestra alma, que es lo más precioso que Dios nos dio y nos da cada día. Por eso dice, sin la insensatez del hombre tuerce su camino. Cuando tú estás maquinando maldad y ya estás metido en el pecado nuevamente, ya se tuercen tus caminos. El camino del Señor es recto, es mirarlo a Él y caminar y avanzar. Como yo te decía, cuando tú tienes muchos amigos cuando tienes dinero, porque dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de sus amigos. Cuando tú tienes dinero en el bolsillo, tienes droga en el bolsillo, tienes un montón de amigos, tienes un montón de que se te van a llegar, se te van a acercar, pero cuando se te termina, yo siempre hablo con mi esposa y le digo, los amigos, ¿sabe dónde se notan? Cuando uno está preso o cuando uno está enfermo. Porque cuando vos tenés plata en el bolsillo tenés un montón de amigos. Cuando vos estás preso o estás enfermo se borran todos. No queda nadie. El único amigo fiel que siempre va a estar se llama Jehová. Él no te deja, Él no te va a desamparar. Él siempre va a estar ahí contigo. Y pone amigos fieles. Te lo puede decir mi esposa, que tiene una amiga fiel. Que Dios hizo una unidad, que la hizo ver y le abrió los ojos del entendimiento. Amén. Amén. Ciertamente, como dice mi esposo, nosotros hemos pasado por un montón de situaciones, y ciertamente permitidas por el Señor, porque Amén. teníamos que aprender, así como vivíamos en la abundancia, también teníamos que saber vivir en la escasez. Y ciertamente a mí hay algo que siempre el Señor me ponía, que es el caminar por fe. Amén. Y siempre mi esposo, cuando me hablaba de parte del Señor, o me decía, o muchas veces la pastora, siempre me decía que yo tenía que ser una mujer que caminara por fe. Y ciertamente pasamos por escasez, y le damos las gracias al Señor, porque aunque teníamos escasez en las cosas, ciertamente el Señor nos sustentaba todos los días. Y como siempre predica la pastora Melina, que mi esposo hablaba de esa amistad que yo tengo, y ciertamente es de ella, porque el Señor nos unió con una amistad sumamente diferente, sin maldad, sin malos pensamientos, sin nada, con una confianza que puso el Señor. Y ciertamente yo le doy gracias al Señor por esa amistad, porque ciertamente estamos en las buenas y en las malas, y siempre tenemos una palabra y siempre nos apoyamos la una a la otra. Y es bueno, muchas veces en el mundo hemos dicho que teníamos amigos y después nos hemos dado cuenta que no eran amigos, pero ciertamente nosotros estamos para acordarnos de ellos y orar por ellos, para que ciertamente sepan lo que es realmente una amistad. Porque muchos pueden decir que yo siempre tuve el pensamiento, como dice mi esposo, mucho tenés y así es lo que vale, pero ciertamente yo tuve siempre muchísima gente alrededor, también como fue la vida de mi esposo, pero cuando ciertamente, y aún en la familia también ha pasado. Amén. Que mucho dabas, tenías en su momento y estaban todos, pero cuando realmente te tocaba pasar a vos una situación que no tenías nada, ahí se veían la gente. Y siempre te dabas cuenta de que quedabas sola, pero ciertamente ahí siempre estuvo el Señor, y a mí me enseñó a mirarlos con amor, como el Señor me miró a mí en su momento, cuando el Señor me sacó de todo lo que era mi vida, de toda la mentira, de todo el engaño, de todo el adulterio, de toda la fornicación, de todas las cosas malas que había en el mundo. Y ciertamente
el Señor me cambió, el Señor restauró mi vida y ciertamente yo le doy gracias al Señor por todo eso. Amén. Amén. Por eso hoy es claro, es sencillo el mensaje del Señor, porque el Señor nos enseña que primero el amigo fiel es Él, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y cuando Dios hace una comunión entre almas, no importa los problemas, siempre, como decía mi esposa, van a estar para apoyarse la una a la otra. Y siempre va a haber palabra de aliento y palabra de bendición. Por eso dice también aquí, muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Fiel palabra, porque dice que cuando se te acercan es para pedirte algo. Es como el dicho que está en el mundo que se dice, no dan puntadas sin hilo. Si te dan con una mano te piden con dos. Y si se te acercan es para pedirte algo. Pero Dios se te acerca en esta noche para darte la salvación de tu alma, para presentarte y mostrarte que con Dios se puede, que Él es el amigo fiel. No importa si te defraudaron, no importa si te mintieron, no importa si te engañaron, no importa si te dejaron solo. Como decía mi esposa, Dios nos enseña que miremos a través de su sangre y los amemos como Dios los ama, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Porque cuando estábamos perdidos en el vicio, en el pecado, en la delincuencia y en cuantas cosas malas, como decía mi esposa, en la fornicación, en el adulterio y en cuanto pecado, Dios no nos miró por eso, nos miró por amor y nos salvó y nos limpió y nos transformó para mostrar que con Dios se puede, para Él mostrar su gloria sobre nuestras vidas, para avergonzar a aquellos que se creen sabios, para aquellos que se creen que se las saben todas, que porque tienen una moneda en el banco se creen superiores a los demás. Y nosotros somos reyes y sacerdotes en esta tierra porque Dios nos puso así, porque Él nos dio ese título de reyes, porque Él nos dio el título de sacerdotes en esta tierra, porque lo aceptamos como Señor y Salvador, para predicar este evangelio maravilloso. Por eso dice el 8, el que posee entendimiento ama su alma. Si tú amas la salvación, vas a amar tu alma, te vas a amar tú mismo y vas a cuidarte como templo del Espíritu Santo para ser salvo tú y toda tu casa. Porque el evangelio empieza por casa, porque tú tienes que predicarle este evangelio maravilloso a los que están alrededor tuyo primero. Pero primero te tienes que amar tú. Por eso tienes que ser inteligente, como dice, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. Tú siempre piensa cómo Dios quiere que obres, porque sus mandamientos no son gravosos. El Señor nos manda a poner por obra su palabra, sus mandamientos y sus estatutos. Todo lo que Dios nos dejó escrito no es gravoso, no es más allá de lo que tú vas a vivir. No puedes decir, no, Dios me mandó a que me corte un brazo para vivir en su presencia. No, mentira de Satanás. El Señor te manda a no robar, para que tú no caigas preso y te quedes solo, para cuidarte. Dios te manda a que no mientas, que honres a tus padres, a tu padre y a tu madre, para que todo lo que emprendas y hagas te salga bien y sea de larga vida. Dios te manda a amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios te manda a amar a Dios por sobre todas las cosas. Es cosa fácil. Dios te manda a amarlo a Él y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así se resume el evangelio. Por eso Dios nos dice en este día que nos amemos y que seamos entendidos, que nos apartemos de lo malo y que caminemos como a Él le agrada. Por eso dice en su palabra que no busques las riquezas, que busques la riqueza espiritual y lo demás vendrá por añadidura. Dios nunca te va a dejar, nunca te va a hacer pasar necesidad, porque Él no te va a dar una carga mayor a la que tú puedas sobrellevar, porque Dios te ama y Él te está llamando. Y si tú ya lo conoces, vuélvete a Él, haz su voluntad, apártate de lo malo, sé inteligente, ama tu alma, sé sabio. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sabiendo que Dios no está mirando, no lo hacemos. Si Dios, tus pies son presurosos a hacer lo malo, piensa, Dios me está mirando, no lo voy a hacer. Y vas a ver cómo te ayuda. Dios te bendiga, amada. Será hasta mañana,
Si Dios quiere, y si no, hasta el próximo video que podamos hacer. Amén. Amén. Dios los bendiga. Y ciertamente, como decía mi esposo, yo siempre digo, ama tu salvación, ama la salvación que el Señor nos da día a día. Y bueno, y ciertamente lo hicimos diferente. Amén. Porque hacemos un video, todos los días que tengamos que hacerlo, lo vamos a hacer de una manera diferente, porque es lo que nos pide el Señor y nosotros estamos para eso. Amén. Amén. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.